No se escucha, Paula. No sé si puedes... A ver, ahora. Ahí sí, perfecto. Ahora sí, gracias, Bien. Paula. Bueno, gracias por avisar. Muchas gracias y buenas tardes y buenos días a todos. Es un gusto poder hablar después de Ramiro e Isabel sobre un tema tan fascinante como es la gobernanza para responder a un problema tan desafiante y complejo como el cambio climático, ¿no? La intención, ¿pueden ver mi presentación? ¿Están viendo pantalla? Sí, Sí, se ve, Paula, Paula, se ve pero se ve un correcto. poquito corto. Sí, ahí sí. Sí, sí, porque veo que tengo el video acá. A ver si saco el video. ¿Ahora mejor? Espero que sí. Me avisan si se corta o si no está bien la conexión, me avisan y así apago la cámara. Se ve rara la pantalla, ok. Déjame apagar la cámara para ver si mejora. ¿Mejor así? ¿Sin la cámara? Si ¿Me- quieres poner ¿Alguien? quizás la lámina primera, Paula, así podemos indicarte porque está un poquito fuera de... Está un poquito más grande que la pantalla, la presentación. Ah, está más grande, ok. A ver. Eh, ¿La ven bien o no? ¿Estoy pasando? ¿Sí? Sí, ahí está. No sé si la quieres poner en formato de presentación, así ya podemos... Está en forma. Bueno. Eh, ¿Se escucha? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Puede ser? Hola. A Ahí están ver. apagados los micrófonos, Paula, sí, había un micrófono prendido. Ok. Ahora sí. Déjame cambiar el modo, perdón, a ver si cambio el modo de presentación. A ver, ahora pueden ver. Sí, Paula, perfecto. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces empiezo. Bueno, yo quisiera empezar a partir del optimismo de Ramiro y de las palabras de Isabel sobre la arquitectura del Acuerdo de París, que nos permite buscar una respuesta entre todos para alcanzar la meta de mantenernos bajo los 2 grados y, si posible, 1,5 grados. ¿No? Esta idea de que todos los actores son parte de la solución es fundamental para comprender la gobernanza actual frente al cambio climático. Y hay una cuestión de fondo, que es a donde me gustaría llevarnos ahora, que es cómo es que se resuelve un problema complejo y multinivel como el cambio climático, ¿no? La historia que nos contaron Isabel y Ramiro reflejan un tipo de respuesta basada en múltiples sistemas y múltiples niveles de respuesta, ¿sí? Esta idea encuentra resonancia en la literatura de Eleanor Ostrom, que ganó el premio Nobel por sus teorías, y lo que Ostrom nos decía es que para un problema complejo como el cambio climático no es posible encontrar una solución global. Una solución global no generaría el nivel de confianza y adhesión necesario en empresas, ciudadanos, gobiernos locales para que llegáramos a la meta necesaria para frenar el cambio climático, ¿no? En lugar de esto, propone que es necesario múltiples niveles y escalas de respuesta, ¿no? Eh, Acá lo que podemos ver es los tipos de respuesta y esquemas de gobernanza para responder al cambio climático, promoviendo mitigación y adaptación, pasan en distintos niveles de la sociedad, en distintas escalas de los gobiernos locales a los estaduales, a los gobiernos nacionales, y en la interfase con los actores privados, la sociedad civil, las universidades y los ciudadanos, ¿no? Solo en la movilización de las acciones de todos los niveles de escalas es posible generar las respuestas necesarias, ¿no? Ostrom nos decía que algunas de las razones por las cuales esquemas de gobernanza policéntricos, como ella llamaba, ¿no? Que son distintos esquemas y organizaciones que van
dando respuestas hacia la misma meta, son benéficos porque por un lado permiten el aprendizaje y la experimentación, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso de pago por servicios ambientales. Si al mismo tiempo hay procesos pasando en distintos municipios a escala nacional e involucrando empresas, es posible aprender de las distintas experiencias, compararlas y de este modo avanzar más rápido hacia los cambios que necesitamos, ¿no? Por otro lado, si tenemos esquemas de gobernanza en una escala menor, ¿sí? Las relaciones de comunicación, la transparencia de la información fluye más entre los actores y con esto el cumplimiento de los compromisos y de las responsabilidades se hace probablemente más eficaz, ¿sí? Entonces, me pareció interesante traer un poco de esta reflexión más bien teórica, aunque la traigo de modo muy breve para no marearnos, pero creo que es importante entender qué son elementos clave que están por detrás de toda esta arquitectura que se está diseñando y que nos llevan a un lugar que, como Isabel dijo, a una arquitectura que entre todos deberíamos poder llegar a la meta de mantenernos bajo los 2 grados o 1,5, ¿no? Bueno, ahora Ramiro nos compartió una serie de iniciativas de compromisos de acción climática involucrando a varios actores. Isabel nos comentó del Acuerdo de París, de los NDCs y cómo todos los actores tienen un rol. Y a mí me gustaría dar un paso en intentar hacer un bosquejo de cómo todos estos actores e instancias de gobernanza se interrelacionan, ¿no? Algo a nivel de bosquejo porque creo que nos ayuda a comprender. Bueno, a un nivel global y central está la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, que encuentra en el Acuerdo de París el mecanismo para frenar el cambio climático y promover la adaptación y resiliencia. Como vimos, los NDCs son las contribuciones que los países hacen para poder llegar a esta meta común. ¿Sí? El Acuerdo de París se implementa por medio de las contribuciones nacionales de los países que ponen sobre la mesa sus contribuciones, ¿no? A la vez, como Ramiro nos comentó, hay la Agenda Global de Acción Climática que viene movilizando una cantidad de compromisos y de iniciativas sectoriales, subnacionales, multi-stakeholder, de todas las características posibles para que realmente logremos una transición como la que necesitamos, ¿no? Estas iniciativas a su vez están vinculando y movilizando compromisos de bancos, de inversionistas, de la sociedad civil, de empresas, de gobiernos locales, ¿no? Ejemplos que Ramiro nos brindó a la cantidad. Estos mismos compromisos, a su vez, son la base para asegurarnos que los NDCs sí se pueden cumplir y a la vez que pueden aumentar su ambición, ¿no? Ahí acá me gustaría poner un ejemplo para hablar un poco menos en lo abstracto y un poco más como contando un caso, ¿no? Entonces tomemos la revisión del NDC argentino que pasó el año pasado, ¿no? Argentina presentó su NDC en el 2015, en el 2016 hizo un proceso participativo para revisar su compromiso y su contribución. Mientras, en este contexto, también hay en Argentina procesos de actores no estatales que vienen fortaleciéndose en las respuestas al cambio climático. A ejemplo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que hoy día moviliza a más de 120 municipios, pequeños, medianos y grandes, de Argentina para que elaboren sus inventarios de gases de efecto invernadero, planes locales de adaptación de cambio climático, entre otros, ¿no? A su vez, la red argentina se involucra con otras instancias de gobernanza y de articulación de acción climática, ¿no? Por ejemplo, con Action Lab, que es la plataforma que imparte este curso hoy y con quien venimos trabajando con la red argentina para fortalecer sus acciones, y con el Compact of Mayors, que Ramiro ya mencionó en su presentación, que a nivel global articula ciudades de todo el mundo con compromisos en mitigación y adaptación. Bueno, al vincular a los municipios de la red con el Compact of Mayors, la red argentina genera una articulación con la Agenda Global de Acción Climática que mencionaba Ramiro, por ejemplo, con la suscripción a la plataforma Nazca, ¿no?
Aparte de esto, hubo un proceso muy interesante que pasó durante la revisión del índice argentino, que fue el gobierno presentó un template para que actores no estatales pudieran presentar su contribución al cambio climático para que su contribución fuera incorporada y considerada al momento de revisar el NDC. Y varios de los municipios de la red argentina, por todo el proceso en que ya estaban involucrados, pudieron presentar su contribución, ¿no? Acá el ejemplo de Malabrigo, que presentó un documento de más de 20 hojas, de entre los cuales había compromisos como elaborar biciciendas, reducir el uso de autos en el municipio, cambiar el alumbrado público para con lámparas LED y fotovoltaicas, así, entre otras acciones, ¿no? Eso a modo de ejemplo. Y ahora en los minutos que me quedan, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco sobre cuáles son las distintas formas por las cuales se pueden concretar esta conexión entre los NDCs de los países y los actores subnacionales y no estatales, ¿no? O sea, las empresas, la sociedad civil, los municipios, eh, los medios de comunicación, como hablábamos más temprano, ¿no? Cómo todo eso se puede conectar con los NDCs. Acá compartimos un par de ideas, ¿no? De lo que desde Fundación Avino venimos viendo en la práctica, que tienen que ver con la revisión e inspiración de los NDCs para que puedan aumentar su ambición, la implementación de los NDCs, porque difícilmente cualquier contribución nacional se implementaría sola, sin articulación con los demás sectores de la sociedad, y el monitoreo y debate, ¿no? Antes de seguir, frenemos un poquito y quisiera hacer un sondeo para tener una idea de quiénes entre nosotros han podido o tenido la curiosidad de ver y revisar el NDC de su país. Si ahí va a aparecer en pantalla una pregunta, pueden decir si lo revisaron, no lo revisaron parcialmente, muy por encima. Así, para tener una idea de cómo va esto. Janina, ¿puedes compartir el sondeo, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Perfecto, está iniciado, me dicen. Y bueno, a ver qué tipo de respuesta tuvimos. Janina, ¿podría cerrar la consulta para que tengamos una idea de cuántos de nosotros hemos podido consultar el NDC, participar? Y vemos. ¿Ya tenemos respuesta? Mientras Janina va cerrando, tenemos, ok, puedes abrir el micrófono y compartir. 20%. 20% de los participantes sí han revisado el NDC de su país, 28% parcialmente y un 53% todavía no. Ok, entonces con eso seguimos. Y como la mayor parte todavía no ha revisado el NDC de su país, traigo acá algunos trechos del NDC de Argentina apenas a modo de ejemplo, ¿no? Lo que verán cuando busquen el NDC de su país, y podemos abrir un foro en Labsis para compartir los links para que puedan encontrar los documentos y todo, verán que los países establecen una meta, ¿sí? Para su contribución. Esta meta puede ser expresada en distintos modos, ¿no? En el caso de Argentina lo expresaron en emisiones netas, que se va a evitar, que no se va a exceder al 2030, y después se especifica de qué modo se espera cumplir esta meta, ¿no? Con medidas de qué tipo, en qué sectores.
En algunos casos, y en verdad para la mayor parte de los países de América Latina, también hay compromisos en adaptación, ¿sí? En promover el Plan Nacional de Adaptación, implementarlo. En algunos casos llegan a medidas un poco más concretas. Y puede haber también otros tipos de menciones en la contribución nacional, como una meta más ambiciosa en caso que haya financiamiento internacional y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, entonces antes de entrar a los ejemplos de los tres tipos de modos como podríamos relacionarnos con los NDCs, acá solo para entender, ¿no? Cuando decimos aumentar la ambición de los NDCs, ¿qué significa esto? Bueno, esto acá es un análisis que fue hecho por Climate Tracker, y ellos lo que hicieron es analizar, bueno, si consideramos todos lo que los países pusieran en sus NDCs o INDCs, que es como se llaman antes de que el país ratifique el acuerdo, eh, llegaríamos a un escenario de 2,5 a 2,8 estimados grados de calentamiento global al 2100. O sea, estaríamos por encima de la meta que dice el Acuerdo de París, que es de estar bajo los 2 grados, ojalá 1,5, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hoy día lo que está en las contribuciones nacionales no es suficiente para que lleguemos a lo que propone el Acuerdo de París. Por esto es que el acuerdo propone un mecanismo de revisión de los índices con el sentido de progresista, de estar siempre aumentando ambición. Y ahí juegan un rol clave todos los sectores de la sociedad en crear condiciones para que las contribuciones de cada país puedan realmente implementarse y hacerlo de un modo más ambicioso. ¿Sí? Entonces, voy a ser muy breve acá en un par de ejemplos de cómo se viene dando esta interacción entre actores no estatales y subnacionales con los NDC. Ya mencioné el caso de Argentina, donde hubo un proceso de consulta. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Chile a principios del año, con la consulta al plan de mitigación en el sector de energía. Está ahora abierta una consulta en Uruguay, también para revisión del NDC. Y bueno, distintos países tienen sus propios modos de generar estos espacios de participación. Después, en lo que toca a la implementación, uno de los medios importantes en el esquema actual de gobernanza es el Fondo Verde para el Clima, que asigna fondos para proyectos que puedan fortalecer la implementación de algún componente de los NDC, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo es pésimo, ¿no? Pero acá hay un ejemplo de un proyecto de resiliencia en los humedales de la selva peruana, en que Profonampe propone un proyecto con grupos indígenas para gestión de territorios y fomento del biocomercio. Esto contribuye directamente a las metas de adaptación y de mitigación propuestas por Perú. A ver. Acá un otro ejemplo, Engajamundo es una red de jóvenes de Brasil que está trabajando con escuelas en el país, con jóvenes que soliciten que sus escuelas hagan una transición para utilizar fuentes solares de energía en sus instalaciones, ¿no? Si vamos a la NDC de Brasil, hay un compromiso en el NDC de que en el sector de energía haya una participación estimada de 45% de renovables en la matriz energética al 2030. Entonces, es una contribución en alguna medida alineada con el NDC. El caso que Ramiro ya comentó, no voy a volver a lo mismo, pero son en Estados Unidos todas las empresas, ciudades, universidades que se han comprometido con el cambio climático, generan las condiciones para que la NDC se pueda cumplir, la contribución estadounidense se pueda cumplir, mismo que Trump decida salir del acuerdo. Y después, por fin, hay un rol clave desde la sociedad civil y la academia y de los medios de comunicación en todo lo que es monitoreo y debate, ¿no? Monitoreo de cómo van las estimativas de emisiones de los países para saber si las políticas se están traduciendo en el cambio de dirección que necesitamos, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de un proyecto que hay en Brasil y Perú que busca generar datos transparentes sobre estimativas de emisiones en estos países. Así que no quiero extenderme más.
Esas son algunas ideas generales y bueno, eso, gracias a todos.